Ser podcast. En este episodio analizamos lo mejor del Festival de Berlín con mucho cine español, nuevas voces y veteranos y algunas películas para apuntar. Entre los estrenos os recomendamos The Quiet Girl, la película irlandesa que se ha colado en los Oscar, y Till, un duro drama contra el racismo y la fantasía épica de Irati, con batallas monstruos y una reivindicación de la mitología pagana. Os recomendamos también unas cuantas series y os ponemos al día de todo solo en 30 minutos. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Berlinale cierra una edición desigual donde ha brillado el nuevo cine español. 20.000 especies de abejas aspira a repetir la gesta de Alcarrás, ya que compite por el Oso de Oro. ¿Tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? A cines llega una de las películas revelación de la temporada, la irlandesa The Quiet Girl, que se ha colado en los Oscar con una historia sobre la familia y la infancia. ¿Podéis ponerla a trabajar? No creo que sea necesario. Cuidaremos encantados de ella. La recibimos con los brazos abiertos. Una de las olvidadas a los premios de Hollywood es Till, el crimen que lo cambió todo, un drama sobre el asesinato de un niño afroamericano y cómo su madre luchó contra el odio racial en la América de los 50. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo. El cine español propone una aventura épica y fantástica sobre los mitos y lo pagano. Es Irati, la nueva película de Paul Urquijo con Eneko Sagardoy. Hay también películas de terror, un drama con Marion Cotillard y películas de animación como la española Momias. Hoy en día le dan el papiro de conducir a cualquiera. En televisión, estrenos con actores de carácter como Christoph Waltz y Vincent Cassel y una nueva visión de las brujas de Mayfair de Anne Rice. Es la antigua casa Mayfair. ¿La casa Mayfair? Ya no se visita. La familia pagó para que la dejásemos en paz. ¿Y qué sabes sobre ella? Gracias. Oh, pues de todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. A punto de conocer el palmarés de la Berlinale, festival que ha tenido mucha presencia de cine español. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Sigue la buena racha para el cine español. 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola es una de las películas que lucha por ese Oso de Oro que esta noche veremos a quién pertenece este año tras la victoria el pasado año de Carla Simón. Que bueno, en mis anteriores trabajos también ya he ido como reflexionando constantemente sobre la cuestión de la identidad, ¿no? Y es esa reflexión que me lleva a ir un poco más allá de solamente de la condición trans, ¿no? En lo identitario, sino ir a buscar dónde reside esta noción de identidad, si es una vivencia absolutamente íntima y personal y solamente nombrable por una misma o por uno mismo, o hasta qué punto está, por supuesto, súper condicionada por la mirada de los demás, ¿no? Todo en una sección oficial que ha sido desigual, que ha apostado por óperas primas como la película española o por Disco Boy, un drama sobre la inmigración y la colonización francesa con el actor Fran Rogowski. Legio, patria nostra. Vous êtes clandestin? Sans papier? C'est pas un problème. Y ojo con Tótem, la película de Lila Avilés, de la cineasta mexicana, que ha gustado mucho de esta sección oficial. También el cine de veteranos como Philippe Garrel, con una historia familiar en la que salen sus hijos, o Christian Petzold o Margaret von Trotta, directora que comenzó como ayudante del cineasta Volker Solondorf y que tiene a sus espaldas una gran carrera de títulos, como Hannah Arendt o Las hermanas alemanas. Aquí ha presentado una película con Vicky Krieps, que interpreta a la escritora austriaca Ingeborg Bachmann, rota y abandonada por el desamor y los celos. Ha habido también en Berlín
Berlín cine americano directo de Sundance, como Past Lives, Pasajes de Ira Sachs o Infinity Pool de Brandon Cronenberg. También el retrato del auge y caída de la BlackBerry o Manodrome, una especie del club de la lucha para incels, con Jesse Eisenberg y Adrian Brody. Beyond grappling with masculinity or very blatant issues. Hablaba el actor de la masculinidad y de una nueva posición de los hombres en la sociedad. Por Berlín han pasado estrellas politizadas como Sean Penn con su documental sobre la guerra de Ucrania y Zelensky, Matt Damon con una película sobre Bono, el tenista Boris Becker y Helen Mirren interpretando a Golda Meir. She was extraordinarily brave. Destacaba la actriz la valentía de la primera ministra israelí y su compromiso, que comparaba incluso con el de la reina Isabel II. Y del cine español, además de la sección oficial, hemos estado en el resto de secciones, con Matria de Álvaro Gago, con Sica de Carla Subirana y con Lois Patiño y su propuesta de cine de autor inmersivo, que propone un cine para cerrar los ojos y un viaje entre la vida y la muerte en Samsara. Yo creo que esta película, bien vendida, puede convertirse, tiene elementos para convertirse en un pequeño acontecimiento, porque tiene esta propuesta inmersiva, ¿no? Es una película para ver con los ojos cerrados durante una parte, ¿no? Y creo que va a ser una experiencia muy rica para el espectador. También ha gustado mucho lo nuevo de la mexicana Tatiana Huezo y ha sorprendido para bien el debut en la dirección del filósofo español Paul B. Preciado, Orlando, mi biografía política, que coge el Orlando de Virginia Woolf para hacer una biografía colectiva de las personas trans y no binarias con homenaje a Godard incluido. El cine de repente se convierte como en una tecnología maravillosa, ¿no? Para hacer como una ficción disidente y que sea una ficción compartida, ¿no? A ver, yo soy muy modesto, tengo una formación de filósofo y yo me he metido a hacer cine, pues casi como, para mí es un espacio de activismo político, ¿no? Yo creo que el activismo ya no está solo en el Parlamento, no está... El activismo para mí es cultural, ¿no? Se trata de producir ficciones colectivas que nos permitan modificar el deseo y, por tanto, de repente pensar que esa revolución es posible y que además ya la estamos llevando a cabo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, que siguen en esa línea de mirar al cine como un modo de activismo político que propicia Preciado. Y es que Till, el crimen que lo cambió todo, cuenta como una fotografía, la del cadáver de un joven brutalmente asesinado en Mississippi en los años 50, consiguió movilizar a los movimientos por los derechos civiles. Una película que ha sido una de las grandes ausentes de la temporada de premios. Resiliencia, valor y lucha diaria fueron, sin ella saberlo, el motor de Mamie Till Mobley, una mujer que no esperaba convertirse en icono de nada, pero que con su determinación logró dos cosas: que su hijo, Emmett Till, asesinado por los supremacistas blancos, no fuera olvidado, y unir al movimiento por los derechos civiles en la América de los años 50. Till, el crimen que lo cambió todo, es la película que trata de restablecer el valor de esta mujer, madre, esposa y activista a la fuerza en la lucha por la igualdad en una sociedad racista. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo. Dirigida por Chinonye Chukwu, cuenta con una de las interpretaciones del año, olvidada en los Oscars, la de Daniel Detweiler. Fue una gran dificultad, una gran alegría hacer este trabajo, hacerlo como parte de una hermosa comunidad. Todos sabíamos la carga que íbamos a llevar, me refiero a que hay una gran responsabilidad cuando uno trata de cuestionar la historia de Estados Unidos en general y más en este momento crucial.
Me esforcé mucho al preparar este trabajo desde el que decidí ir para adelante. Lo mismo que la directora y el resto de miembros del reparto, lo cual, ya sabes, eres director y en todos nuestros miembros del reparto y equipo fuimos trabajando a fuego lento y soportar esa presión fue algo que nos unió. Cuenta la desgarradora historia del linchamiento de Emmett Till, un joven que silbó a una mujer blanca en Mississippi en 1955 mientras pasaba las vacaciones con sus primos. Un silbido sin ninguna connotación, pero que acabó con el joven muerto y torturado. Su madre viaja entonces hasta ese pueblo a reconocer el cadáver y es ahí donde se produce la escena que lo cambió todo. El cadáver de Emmett Louis Till ha sido encontrado. Tengo que advertirle. ¿Puedes traer su traje negro? Así le gustaría que le vieran. Pero no está para que lo vea nadie. Está en el estado perfecto. Este olor es del cuerpo de mi hijo, apestando a odio racial. Venga conmigo, por favor. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo. La madre decide mostrar la foto del cadáver a la prensa y a todos los que fueron al velatorio. Ocupa portadas y da la vuelta al mundo mostrando la atrocidad que los civilizados blancos son capaces de hacer. Una escena cruda que vertebra el trabajo de la actriz y que es el punto clave de esta película. No mostrar la violencia es importante para la historia porque la película al final se cuenta desde mi punto de vista, así que Mami, mi personaje, no vio eso. De otro modo, es importante contar la historia siendo cuidadoso, preocupándose, teniendo un cuidado extremo. Todos hemos sido testigos de las imágenes que existen, de esa parte oscura que es omnipresente cuando piensas en la historia. Pero lo que debemos considerar es cómo nos hace sentir eso. Cuidar al público implica no traumatizarles. Hemos visto una presencia generalizada de la violencia sobre los cuerpos negros en los que las representaciones artísticas y en la realidad con las redes sociales. Por lo tanto, no es un imperativo llegar a hacerlo. La verdadera raíz de la historia no necesitaba utilizarlo. Creo que lo hemos contado de una manera hermosa, intencional, decidida y cariñosa. El valor de esta mujer se convirtió en un pilar para el movimiento pro derechos humanos y la obligó a transformarse en una activista en defensa de la justicia social y la educación. La película muestra ese cambio y esa lucha. Más de 50.000 personas vieron el cadáver de Emmett en Chicago y muchos de ellos se desmayaron ante lo que descubrían o se fueron llorando. La dureza de recrear la escena para un reparto negro que ha sufrido e interiorizado el racismo hizo que la directora y el estudio requirieran a un grupo de psicólogos para los trabajadores del rodaje. Fue la arteria principal de todo, un equipo de psicólogos en el rodaje. Tenía mi propio terapeuta para preparar la película, pero esta vez fue una oportunidad para cuidar a toda la comunidad de la película, el equipo y el reparto. Estamos tratando con un tema difícil por rebajarlo de alguna manera. La gente a mi alrededor tuvo días difíciles, se trataba de ser testigos juntos de todo esto. Es un tema que exige que la gente no mire hacia otro lado y somos un grupo de artistas, estamos obligados a no mirar para otro lado. Así que creo que la gente muy diferente del equipo usó el servicio de terapeutas para sentarse, alejarse de la escena y hablar durante un minuto. Hay momentos en los que la gente lloraba, otros tenían que recuperarse. Al final compartes momentos emotivos. Me alegro de que estuvieran en el set y de que los productores y el estudio tuvieran la intención de hacer esto. La veterana actriz Whoopi Goldberg produce la película e interpreta a la abuela de este joven a quien da vida el actor Jalen Hall. Chinonsohew Chukwu se adentró en Till justo después de rodar Clemency, una película sobre los presos en el corredor de la muerte. Quizá por eso tomara una decisión importante en la dirección, que comparte con la de otra directora este año, con Sarah Polley, la de no mostrar el acto violento, una decisión política que explicaba la actriz. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo. Aunque la película retrata una parte amarga y dura de la historia estadounidense, también es una historia sobre empoderamiento y superación de un terrible trauma para encontrar la fuerza para cambiar las leyes y defender los derechos. La fotografía como un acto político, algo que ya vimos con los vídeos del asesinato de George Floyd a manos de la policía. La imagen como algo cambiante de la opinión social que vivía Susan Sontag.
De Til pasamos a hablar de Irati, es una propuesta original en nuestra cinematografía. Paul Urquijo estrena esta película épica de aventuras sobre la mitología vasca que protagoniza Eneko Sagardoy. Un reportaje de Helio Castro. Con Irati, el director Paul Urquijo ha querido recuperar para el cine español el género de espada y brujería. ¿Qué? ¿Has arrancado Excalibur de la piedra? No, yo no. Fue Arturo. Películas como Excalibur, El Señor de la Guerra, Conan, La Princesa Mononoke... Mononoke, princesa de las bestias. ¿Me oyes? Si me quieres, aquí estoy. Films que combinan la historia con leyendas ancestrales. En el caso de Irati, la acción transcurre en el siglo VIII con el trasfondo histórico de la batalla de Roncesvalles, en un momento en el que el cristianismo está sustituyendo definitivamente las creencias mitológicas vascas. ¿Quién es? Lusha. Es por ella que algunos aún creen en ritos paganos. Irati es la historia de Eneko, un joven que tiene que demostrar su valor para convertirse en el líder del valle, como lo fue también su padre. Me postulo humildemente ante la cruz para ser señor cristiano del valle. Para lograrlo tendrá que recurrir a la ayuda de una misteriosa chica pagana. Hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Irati. Irati está protagonizada por Edurne Azcárate y por Eneko Sagardoy, el ganador del Goya al mejor actor revelación por Andía. Eneko Sagardoy tuvo que prepararse duramente para hacer este papel. Queda muy bien en los titulares de gané no sé cuántos kilos, pero era ya la destreza de pelear con espadas, de montar a caballo, pero no montar a caballo más o menos que luego viene el especialista, no. Galopar a toda velocidad en las montañas, en terrenos irregulares. Y todo esto para mí ha sido ultra satisfactorio, porque de repente te ves adquiriendo unas capacidades que nunca hubiera imaginado. La película se inspira libremente en los personajes de la novela gráfica El ciclo de Irati de Jon Muñoz Otaegui y Juan Luis Landa. El director Paul Urquijo, del que hace unos años vimos Errementari, El herrero y el diablo, quiso rodar el film, por supuesto, en euskera y en escenarios naturales, en cuevas y valles del País Vasco y Navarra, y poniendo un especial cuidado en toda la producción, sobre todo en el vestuario, como nos cuenta la diseñadora Nerea Torrijos, que por este trabajo fue candidata en los pasados Goya. Y en el caso de Irati nos fue complejo relativamente, porque sí que es verdad que no hay mucha documentación, pero si buscas, acabas encontrando. Entonces, cuando llegas a un tope en el que ya no hay información, tienes, yo creo, que ir tirando un poco por donde quiere el director, junto con la idea que tú te has hecho en tu cabeza global del proyecto. Con la información que tengo, con la idea que tiene Paul y referencias más o menos cercanas, anteriores o posteriores, pero cercanas a esos siglos, ¿por dónde podemos ir? Y en el caso de Irati funcionamos así. En Irati hay brujas, seres mitológicos y fantásticos, nobles, caballeros, clérigos, el tesoro de Carlomagno, escenas de acción, batallas, violencia y sangre, y como nos dice Eneko Sagardoy, también una profunda reflexión sobre la tierra y la naturaleza. Claro, porque dices, qué curiosidad, ¿no? Que la diosa Mari, que Sugar, que todas estas figuras salgan de la tierra, vivan en la tierra, defiendan la tierra y justamente reclamen un oreca, un equilibrio de la naturaleza y el ser humano, ¿no? Lo podemos traer hoy en día completamente, pero es curioso que esas figuras, al parecer más abstractas, menos tangibles, más escondidas, apartadas, sean las que defienden realmente todo ese equilibrio, ¿no? Y el cuidado a la naturaleza. Irati fue premiada en el pasado Festival de Sitges, tuvo 5 candidaturas en los Goya y ahora finalmente llega a las pantallas. Olvida mi nombre y nunca vuelvas a pronunciarlo. De eso nada, hay que tener muy presente el título de esta diferente y sorprendente propuesta del cine español que llega a los cines. Es Irati. Kita
kodea oroigarri amada mageien mari badakin orzigoltasari sugear semea lurpean data altxor guzien zaindari. Más suerte en los premios ha tenido The Quiet Girl, ópera prima irlandesa, que ha logrado nominación a Mejor Película Internacional en los Oscar. Una delicada y sutil mirada a la infancia, los cuidados y la familia ambientada en la Irlanda de los 80. Frente a las grandes superproducciones y los laberintos narrativos, hay películas que necesitan muy poco para generar emociones y componer desde lo más íntimo un relato profundo y político. Entra en casa, pequeña. Es el caso de The Quiet Girl, el drama irlandés nominado al Oscar que firma el debutante Colm Bairet. The smallness of the story, it's kind of like it's sort of like a miniature in a way, the story, Me encantó la pequeñez de la historia. Es como una especie de miniatura. La trama en sí misma es muy simple. Una niña que se va, se queda con sus parientes y luego tendrá que volver a casa. Pero siempre creí en eso, aunque la trama en sí misma era casi insignificante, había algo muy profundo en el corazón de esa historia. Si miramos lo suficientemente de cerca y con la suficiente franqueza, puede revelar algo que es muy cierto sobre nosotros como pueblo. Esa sencillez narrativa ya estaba en Foster, el relato de la escritora Claire Keegan, publicado primero en New Yorker y después como libro en el que se basa la cinta. Es un secreto. ¿Cómo? ¿Se supone que no puedo contarlo? En esta casa no hay secretos. En The Quiet Girl todo pasa por los ojos de Kate, hija de una familia numerosa y pobre. Mamá no nos ha preparado la comida. Que vive en el campo en la Irlanda de los años 80. Está esperando que vengan los hombres a cortar el heno. Casi nadie le presta atención ni la cuida y ella observa en silencio, juega a esconderse y se hace cada vez más pequeña, tanto en casa... Es culpa de la meona de mierda. ...como en la escuela. Mucho. Las personas. Ante un entorno que no le muestra el mínimo afecto. La actriz Catherine Clinch es la encargada de dar vida a esta joven frágil, inquieta y desconfiada, con una interpretación conmovedora de la que la cámara no se despega. And she used to talk about Court as being like her sister. That she felt this kind of kinship with her. Solía decir que Kate era como su hermana, que sentía una especie de parentesco con ella, lo cual me pareció fascinante porque eso demuestra lo mucho que empatizaba con el personaje fuera del guión. Literalmente la ha visto como si fuera de su propia carne y hueso. A veces los actores infantiles tienden a emocionarse demasiado o a expresar demasiado, mientras que Catherine entendió desde el principio que este era un personaje y una interpretación que requerían casi lo opuesto, que era alguien que se había cerrado un poco emocionalmente, que había aprendido a esconderse a plena vista, que se quedaba sus emociones dentro y que, en cierto modo, se encontraba en un estado de vulnerabilidad por eso. Hay algo poderoso y físico también en su actuación porque desde la inocencia y la inexperiencia contempla la complejidad de las relaciones del mundo adulto sin caer en la cursilería o el dramatismo. ¿No lo sabes? ¿El qué? Lo del hijo de los Kinsella. Pobre muchacho. Ella es el punto de vista de todo el relato y de su propio proceso de revelación emocional. La historia, como decíamos, es sencilla. Podéis ponerla a trabajar. Cuando llegan las vacaciones y su madre está a punto de dar a luz otra vez, sus padres la envían con unos familiares. Cuidaremos encantados de ella. La recibimos con los brazos abiertos. Con lo opuesto... No tengo ropa. Y sin más explicaciones, la niña llega al hogar de ese matrimonio, también dedicado al campo, sin hijos y con una mejor posición social. Ahí va entendiendo que existe otro modelo de familia que se puede cuidar y amar con calidez, que hay espacio para el aprendizaje y la comprensión y que también detrás de esa sensibilidad hay dolor. La experiencia rural ha prevalecido sin duda en la literatura irlandesa, quizá incluso más que en el cine irlandés.
Pero no creo que nuestra decisión de contar esta historia se base necesariamente en el hecho de que sea una historia rural. El impulso para hacer la película trasciende eso para acercarse a temas más amplios como la familia o lo que puede significar el concepto de familia. Es algo bastante fluido, no necesariamente tu familia biológica es el mejor lugar para ti, o ese no es necesariamente el lugar en el que descubres quién eres realmente, en quién puedes convertirte realmente. La puesta en escena envuelve a la niña, que apenas sale de plano mientras la cámara recorre los espacios, las distintas casas, establos, va midiendo la distancia de la protagonista con su entorno y se va acercando a su rostro. El realizador explora con belleza y tristeza ese pequeño universo y, además del crecimiento emocional y los lazos familiares, indaga en otra de las cuestiones del film, la brecha de clases y la imposibilidad de romper ese límite. Si fueras hija mía, jamás te entregaría a unos desconocidos. Ese es uno de los mayores logros de la película, la sutileza y transparencia con la que se va acercando al mundo interior, a veces misterioso e inaccesible, de esta niña en su proceso de autodescubrimiento. En todo este viaje emocional no hay grandes picos dramáticos, solo las semillas justas para que en la joven vaya floreciendo algo más que el silencio. Nadie te obliga a hablar, God. Recuérdalo siempre. A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse. Una propuesta preciosista que ha tenido un largo recorrido. The Quiet Girl se presentó en la Berlinale hace un año, ganó premios en la Seminci de Valladolid y se ha convertido en todo un fenómeno en Irlanda, siendo la película más taquillera del país. Un pequeño hito que la ha llevado por sorpresa también a los Oscar, por delante de otras propuestas de renombre. Y un estreno más tiene de animación para los más pequeños con Momias. Nos lo cuenta Laura Martínez Santamarina. No sé bien qué tengo que hacer, no sé si algún día llegaré a aprender. Para los apasionados del antiguo Egipto parece que existe un mundo paralelo donde el tiempo se ha congelado y los vivos no tienen ni idea de ello. Momias es la nueva película de animación dirigida por Galo y producida por Pedro Solís. Dos personalidades que se conocen muy bien desde su paso por Tadeo Jones y ahora triunfan como artífices del cortometraje Cuerdas de Estíbaliz Urresola. La idea original nace de Jordi Gasul, quien pensó en esto. Bueno, la verdad es que Javi y yo llevamos tiempo hablando de hacer un proyecto de momias. Y un día, todavía no sé cómo, se me ocurrió una pareja, o sea, el Marc Márquez de la época y una princesa que se van a casar y les roban el anillo. Una historia fantástica y musical que pone en valor la conservación de las civilizaciones, el valor de la cultura y ensalza la historia de estas personas que parece fueron tan talentosas. En tiempos de faraones, la princesa ha de casarse con alguien que ni siquiera conoce, un corredor traumatizado con miedo a la velocidad y a los carros de caballos. En 7 días te casarás con la princesa Nether. ¿Qué? ¿Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo? El mundo de los vivos perturba al de los muertos y después de mucho lío las momias acaban en la superficie. Chicos, estamos en Roma. La verdad es que están un poco confusos con tantos siglos viviendo en otro mundo. Para ellos solo existen dos imperios, Egipto y Roma. Pero la verdad es que el Coliseo no se atisba por ningún sitio. Las momias aterrizan en Londres para intentar recuperar sus bienes que algunos quieren exponer en el museo. Además del divertido choque cultural, la música acompaña todas las hazañas, un verdadero reto para sus creadores. Desde luego en esta, lo de que fuera musical, sí le metió un punto de decir, ostras, ¿a dónde vamos? ¿En serio un musical? Sí, Galo es un loco de los musicales, Jordi es un loco de los musicales, pero es algo que no habíamos hecho en la vida. Y eso sí que fue un salto sin red de decir, bueno, si podíamos hacer una peliculita que teníamos controlada de cómo podía ser, esto ya se ha disparado. Sí. La película es una historia de animación que sigue apostando por la calidad y la reactivación de los estudios. Por una parte, estamos en un momento que es muy importante, o sea, muy bueno en cuanto a talento español. Es increíble, hay un talento, bueno, se ve, ¿no? La tradición pictórica española es una de las más importantes de la historia y eso llega hasta hoy. Tenemos grandes artistas,
nos falta todavía un tejido industrial lo suficientemente fuerte como para poder mantener realmente la vida de los estudios, porque más allá de Ilion todos vivimos en un equilibrio muy frágil que depende de la siguiente película. Momia se suma como un nuevo proyecto de animación, un cine que ha conseguido grandes éxitos en los circuitos de cine como la película Klaus con nominaciones en los Oscar, los BAFTA y los Goya, o Tadeo Jones con una distribución en más de 25 países. Ahora Momias es la película española con mayor distribución cinematográfica en salas por parte de un estudio de Hollywood. Mi vida depende de este anillo. ¡Buen trabajo! Las series. I can see through you, know that ain't the real you. You won't get one over on me. Quit wasting all my time. My intuition never lies. Quit wasting all my time. My intuition never lies. I know that you resent me. Jesus, you like Judas to me. This all seems so foolish to me. Always acting cool as can be. I ain't losing no sleep, nah. Y'all wolves in sheep's clothing. Y en televisión, dos de los villanos más peligrosos del cine llegan la misma semana con series propias. Christoph Waltz ha sido el malo de Tarantino con Django o Malditos Bastardos y también el enemigo de James Bond en las películas de Daniel Craig. Y ahora es el malo también en la televisión. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, es bastante malo, la verdad. Al menos a mí no me gustaría tenerlo cerca. En El Consultor interpreta a un jefe despiadado que tiene una relación siniestra y tóxica con sus empleados y llega al límite para ponerlos a prueba y exprimirlos al máximo. Una serie estrenada ya en Amazon Prime Video que está basada en una novela homónima de Bentley Little, y este consultor que llega a una empresa de apps de videojuegos le sienta como un guante a Christoph Waltz. Atención, por favor. Me llamo Rijus Patov. Ofrezco un servicio muy sencillo. Ese otro gran villano del cine que estrena serie es Vincent Cassel, al que hemos visto en muchos momentos de su carrera como antagonista de Jason Bourne. Ahora el francés protagoniza Liaison, el nuevo proyecto de Apple TV Plus, en el que junto a Eva Green se embarca en una trama de espionaje, intriga política y su punto de romance. Rodada en inglés y en francés, ambos son dos agentes que deben trabajar juntos para combatir los ciberataques internacionales que amenazan al Reino Unido. ¿Qué está pasando? Controlan la red eléctrica. Tenemos que hacernos cargo, Allison. Te necesito. Conozco a esos tipos mejor que usted. Y después de Entrevista con el vampiro, llega la segunda serie derivada del universo de Anne Rice tras la compra de derechos de AMC, Las Brujas de Mayfair. Alexandra Daddario se pone en la piel de una joven neurocirujana que descubre que es heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones. Esto nos decía su showrunner, Esta Spalding, sobre esta nueva versión de Brujas contemporáneas. Es un retrato interesante de la brujería que no se parece a nada que hayas visto. No hay escobas, ni calderos, ni nada de eso. Sí habrá algunas pócimas y conjuros, claro, pero esa idea en realidad nos la dio ya Anne Rice, la idea de que las brujas son curanderas. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martín de Santamarina. Nos despedimos con la mejor película de la historia, según la revista Sight and Sound, Jan Dillman, de la directora belga Chantal Akerman, que ya se puede ver en España, en Filmin. Adiós. Moi, si j'étais une femme, je saurais vraiment pas faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement. Mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas une femme. J'éteins. Oui, si tu veux. Dors bien. Oui. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER.
Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.